Ay, conquistando nuestros sueños, lindo tema, es un tema que tiene mucha tela para cortar. Ya hemos oído la palabra y creo que nos ha bendecido mucho y seguimos sumando y martillando en el mismo clavo. Para esta oportunidad quiero hablar bajo un tema: padres soñadores. De eso quiero hablar, padres soñadores. Tomaré un pasaje que está en Hebreos capítulo 11 y leeré en favor de ustedes el versículo 23 hasta el 29. Hebreos 11, 23 dice así la palabra del Señor: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Por favor, ponga su mano derecha en el pecho si la trajo y diga conmigo: Espíritu Santo, toda la genética que está en tu palabra, por favor, impártela a mi espíritu. Confieso con mi boca que jamás seré igual después de este día. La palabra del Señor llegará a mi vida y transformará mi manera de pensar, y entonces cambiará mi manera de vivir. Amén. Padres soñadores. En uno de los libros del obispo T.D. Jakes, más exactamente un libro que se titula Desatadle y dejadle ir, el pastor T.D. Jakes dice lo siguiente: los padres de hoy debemos tener el discernimiento y la visión de construir el arca en la cual se salve nuestra familia. Hay personas que llegaron a la congregación y le delegaron la responsabilidad a los pastores y a los líderes que ellos compren madera y les construyan el arca que ese padre o esa madre, con responsabilidad delante de Dios, debe construir. Frente al gran honor de ser, y algunas personas que están aquí, solteros aún, que puedan llegar a ser padres, es clave que nosotros nunca dejemos de aprender, porque de esa manera aprenderemos a hacerlo bien. Y si hay una particularidad que tiene la palabra de Dios, es que mientras la recibimos, de inmediato se activan una cantidad de imágenes en nuestro pensamiento. Tú estás oyendo un tema ahí y estás ya planeando cosas, porque la palabra es un activador de los sueños. Entonces, para edificar la familia, quiero desarrollar este tema que estoy seguro nos va a bendecir. Los padres soñadores son así. Número 1, usan la fe a favor del sueño. Usan la fe a favor del sueño. Cuando uno examina la época en que vivieron los papás de Moisés y le da vueltas al asunto frente a la situación que ellos estaban viviendo, se puede llegar a la conclusión
que solo con la fe los padres de Moisés podían enfrentarse ante un ataque sistemático de Egipto contra su familia. Pues señores, hoy no es distinto. Hay un ataque sistemático, brutal y diabólico contra nuestras familias. Todo el tiempo. Y hablando de nuestro país, la iglesia estamos orando porque le estamos pidiendo al Señor que nos ayude como nación frente al tema de la adopción de niños entre parejas del mismo sexo. Es un ataque sistemático. Siglo después de haber acontecido lo ocurrido en la familia de ese niño llamado Moisés, el Espíritu Santo cree pertinente en el libro de los Hebreos contar, develar un secreto que por años estuvo allí. Hoy nosotros lo sabemos. Muchos se preguntaban cómo lo hicieron los papás de Moisés. Y el Espíritu Santo nos cuenta y nos dice: fue la fe de esos padres. Fue la fe de esos padres soñadores. Tomaron la fe no para competir con los hermanos de la iglesia. Tomaron la fe no para sentirse más espirituales que el pastor o el líder inmediato. Tomaron la fe para aplicarla en el seno de su casa, para bendecir a su hijo, para usarla a favor de su hijo. Yo no sé si has hecho como un inventario. La mayoría de personas, cuando hacen o hacemos inventario, tenemos la mala costumbre de fijarnos en aquello que aún no tenemos, y a veces hasta subestimamos aquello que ya tenemos. Pero cuando estamos en Cristo, si algo tenemos para usarlo, es la fe. ¿Quién te enseña cómo usar la fe? Nada más y nada menos que el Maestro de maestros, el Espíritu Santo de Dios. Él sabrá inspirarte, Él sabrá enseñarte cómo usar la fe a favor del sueño que Dios te ha dado. Los padres soñadores usan la fe a favor del sueño. Segundo, los padres soñadores no obedecen los edictos de muerte. No obedecen los edictos de muerte. Yo creo, y pienso que ustedes también, que la vida está compuesta de decisiones. De hecho, alguien dijo: la vida es la suma de las decisiones, equivocadas o acertadas, pero es la suma de ellas. Y los padres soñadores debemos ser radicalmente amorosos para edificar nuestros hijos en medio de una vida de sabias decisiones. Cuando alguien hablaba con Moisés al pasar los años, que quizás sus padres ya no estaban, Moisés se sentía orgulloso de decir: si algo me protegió, si algo me hizo bien, fue que mis padres, desde antes de yo nacer, estaba un edicto firmado que si el bebé que nacía era varón, debía echarse al río. Pero él decía: mis papás me escondieron. Y ese me escondieron era una manifestación clara de no obedecer los edictos de muerte que habían contra la familia. Señores, hay edictos de muerte que de continuo uno observa a la gente cómo los obedece. Es espeluznante oír madres cómo maldicen a sus hijos, padres cómo decretan maldiciones sobre sus hijos. Sencillamente están yendo en el mismo sentido del río de la maldición del sistema. Pero los padres soñadores no obedecemos. Yo no sé qué diga el sistema de tus hijos. No sé qué te han dicho en el colegio: uy, señora, este niño es un diablo. Uy, señora, esta niña es terrible. No sé qué digan. No sé qué opiniones se tengan. No sé qué diga la medicina, qué diga el abogado. Hemos atendido casos, como también aquí los pastores,
donde se dicen edictos y decretos terribles contra los hijos. Pero para eso el mejor antídoto son padres soñadores. Esos padres verticales que se paran y dicen: eso es lo que dice Faraón, yo en Dios digo otra cosa. Faraón dice que se muere, yo digo que vive. Faraón dice que será pobre, yo digo que será próspero. Faraón dice que no sabrá, yo digo que será un sabio. Aplauda al Rey de Gloria, porque yo sé lo que le estoy diciendo, hermano. Levante su mano derecha y diga conmigo: así es. Diga: no obedeceré a los edictos de muerte. Amén. Baje su mano, por favor. Los padres soñadores, número 3, saben proteger el propósito. Saben proteger el propósito. Desde la fresca idea de cómo evitar un noviazgo incorrecto, porque hay mamás que fluyen demasiado en esas ideas y los padres no nos quedamos atrás. O la idea de direccionar en una decisión frente a una carrera universitaria, o influir en el transcurrir de las amistades de nuestros hijos, y en muchas otras cosas, hasta construir una barquilla calafateada con brea. Son la gama interminable de ideas que Dios entregará. No es que el papá de Moisés entró a Google y dijo cómo construir una arquilla.com o cómo salvar un hijo de la... No. Eso se lo reveló el Señor. Yo me imagino ese Señor cortando aquellas maderas o aquellos elementos para hacer la arquilla, la barquilla para meter ahí a su hijo. Yo me imagino calentando la brea, procesando las cosas, y los vecinos le decían: vecino, disculpe, ¿qué está haciendo? Nunca le vimos haciendo algo así. Y decía: no, esto es una idea de negocio que tengo con mi esposa, ideas que tenemos aquí pensando en la familia. ¿Y cómo se le ocurre semejante idea a esa pareja? Esas ideas nacen desde la pasión de proteger el propósito. Yo quiero animarte, amada mujer, estimado caballero, animarte a que nos convirtamos en personas sensibles a la guianza de Dios para proteger el propósito del Señor que está encapsulado en nuestros hijos. Tus hijos y los míos en este tiempo no nacieron por casualidad o por accidente. David profetizó y decía que nuestra generación será poderosa en la tierra. El Espíritu Santo dice, o el salmista expresaba y decía: yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo vine para recordarte que tu descendencia y la mía será poderosa en la tierra. Vine para decirte que los ricos de este país todavía no están completos. Faltan los que Dios levanta en medio de su pueblo, y muchos de ellos son los hijos de ustedes y los míos. Amén. Yo vine para recordarle que dentro de sus hijos hay un propósito enorme, un propósito extraordinario. Pero mientras ellos crecen física y en la fe espiritualmente, los padres estamos llamados a proteger esos sueños. Moisés estaba, entre comillas, indefenso, pero sus padres laboraron. Bendigo a Dios por aquellas madres que muy temprano en la mañana se arrodillan y laboran en pro de esos propósitos, a favor de ellos. Esos padres que sabemos que hay que dedicar tiempo valioso, tiempo diamante, para proteger el propósito que hay encapsulado en nuestros hijos. Padres con sueños, sabemos que para proteger el propósito no es solamente a través de los golpes, del maltrato, no. Es a través de la sabiduría, de la corrección que dice la palabra, que está impregnada de la sabiduría del Señor. Los padres con sueños saben proteger el propósito.
¿Qué le dices a tu hija? ¿Qué le dices a tu hijo? Hicimos una conferencia para familia y las personas que invitamos a predicar y los que predicamos liberamos palabras. Y recuerdo que se acercó una señora, no paraba de llorar y me dijo: pastor, acabo de entender la desgracia de mi hijo. Le dije: ¿a qué te refieres? Me dijo: mi hijo es militar y ya ha tenido 4 hogares y está por entrar ya a su 5ª relación de familia. Y oyendo todo lo que ustedes han enseñado, entendí que todos los años que él me hizo sufrir, cuando me hacía llorar y me trataba mal y se iba de la casa, yo lo maldecía y yo le decía: jamás será feliz, jamás ninguna mujer te será fiel. Y me dijo: pastor, todo lo que yo liberé sobre él se le ha hecho realidad. ¿Qué debo hacer? Y comenzamos a dar instrucciones. La manera de cómo hablamos a nuestros hijos ayudará a proteger el propósito de Dios. Ustedes se han dado cuenta que a veces cuando se discute en la casa, puede ser el esposo o la señora o alguno de los hijos, y comienza a pelear. Y de repente, si es el señor, entonces la esposa le dice: mi amor, pero ya querido, ya gordito, mira, ya llevas 1 hora discutiendo. Y el tipo dice: no, un momentico, y hasta ahora estoy comenzando, hasta ahora estoy calentando motores. Y a veces cuando discutimos o peleamos, como que se nos conecta algo y no paramos. Pero si uno parara a esa misma persona que discute por 25, 30 minutos con un lenguaje, una verborrea y que no para, eso es una fluidez terrible. Pero si uno para a esa misma persona ante esa señora o ante ese hijo, a que le diga palabras hermosas, a los 15 segundos dice: no, ya no tengo más nada que decir, lo quiero. Y no fluimos mucho en ese lenguaje. Yo recuerdo que mi hijo mayor tenía 5 años y me enseñaron algo parecido a esto. Y yo dije: listo, yo tengo que ser capaz de. Mi papá a mí nunca me dijo que me amaba, pero bueno, ya no estoy resentido por eso, pero ahora yo voy a hacerlo con mis hijos. Y entonces me levanté temprano, oré, me preparé y me paré así frente al espejo y yo entrené. Yo dije: cuando él se pare así le voy a decir: hijo, te amo, ¿sí? Y yo entrené, listo, lo llamé, el niño vino corriendo. Entonces lo subí hacia la cama y quedó frente mío, sus ojos grandes y verdes. Y cuando lo miré así, hermano, se me aflautó la voz. Y yo le dije: papito, vaya a la tienda por una bolsa de leche, 500 de pan. El niño ni supo lo que pasó. Él salió, yo me arrodillé, me puse, no fui capaz, se me secó la garganta aquí. No fui capaz, quería decirle: hijo, yo quiero decirle que te amo. No fui capaz. Y fue todo un proceso para ser capaz de hacerlo. Pero aprendimos a hacerlo porque los padres soñadores protegemos el sueño con la sabiduría de Dios. Aplaude al Rey de Gloria, por favor. Número 4. Los padres soñadores pueden ver la hermosura. Pueden ver la hermosura. Ustedes saben que yo no sé realmente cuando la gente ve un bebé recién nacido, ¿verdad? Entonces la gente: ay, tan lindo, igualito al papá, ¿verdad? Pero todavía no se parece a nadie, ¿verdad? A nadie, todo arrugadito, todavía, ay, mire, camina igual que la mamá. Pero la gente no haya que decir. Y a veces la mamá dice: ay, tan lindo. Y el esposo dice: por fe, amén, sí, lindísimo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que ellos lo escondieron por 3 meses porque le dieron niño hermoso. Porque le dieron niño hermoso. Escucha esto, por favor. Somos los padres soñadores quienes estamos llamados como directos responsables a descubrir la hermosura del propósito de Dios en nuestros hijos. Pero hemos delegado eso a los profesores, a alguien, a un sobrino, a la señora que ayuda en la casa, cuando es tarea nuestra. Leyendo uno de los libros del pastor Joel Osteen, cuenta una historia que a mí me impactó.
Dice que una señora con su esposo se trasladaron a vivir a otra ciudad y fueron a la iglesia donde decidieron congregarse para hablar con el pastor. El pastor les dio la cita, la señora llegó, saludó al pastor y procedió a explicarle que su esposo no se encontraba con ella porque estaba de viaje, pero que venía a enterarle que ella y su esposo y sus hijos se congregarían en esa iglesia. Ante esto el pastor le dijo: disculpe, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Ella respondió: 3 hijos. Y le dijo lo siguiente: el mayor es un ingeniero de petróleos, el segundo es un prestigioso arquitecto y el menor es un destacado cirujano. El pastor la miró con asombro y le dijo: señora, ¿y qué edad tienen sus hijos? Usted se ve muy joven. Ella le dijo: el mayor tiene 9 años, el segundo 7 y el tercero tiene 4 años. Padres así los necesitamos en nuestra sociedad, porque afuera dice: pero su hijo sí es bruto, ¿no? Y la señora dice: sí, igualito al papá. ¿Qué más esperaba? Eso por la línea de mi marido, todos son burros, eso no. Ay, salió bajito, ese no, ese muchacho no. Y la muchacha, brincona, esa no. Y cómo nos gusta hacer espectáculo describiendo aquello que aparentemente afea la vida de nuestros hijos. No estoy diciendo que sean perfectos. Creo que Moisés fue más la bondad de sus papás que lo hermoso que realmente era. Pero ellos vieron a Moisés con los ojos de Dios. Y cuando un hijo o una hija se puede ver con los ojos de Dios, entonces se puede ver en ellos que hay un sueño, un propósito de Dios. Y yo vine para decirte: debes desatar tus labios, tu boca, y desplegarte, hablar la hermosura de tus hijos y decir: mis hijos serán profetas de Dios, hombres y mujeres de Dios, se casarán bien, tendrán hogares estables, serán prósperos, serán bendecidos, escribirán una nueva historia, será gente que ante ellos las puertas se abren, el camino se allana. Mis hijos, debes decirlo, no son feos. ¿Cómo va a decir? Dígalo más fuerte. Por fe, dígalo. Ahora diga conmigo: mis hijos son hermosos. Son hermosos. Hermosos. Estábamos un día en la congregación y nuestro hijo Carlos, que fue un niño especial, pasó a tocar el instrumento. Y estaba invitado un señor que tiene un testimonio impactante en su vida. Y ya terminando la reunión me dijo: pastor, yo tuve una visión donde podía ver que cuando tu hijo toca ese instrumento, Dios se sienta a verlo tocar. Dios viene a verlo tocar. Y eso me impactó demasiado. Yo no sé afuera cómo ven a tus hijos, pero yo sé cómo los ve Dios. Y yo te animo a que los veas como lo ve Dios. Ay, cómo se ve feo con esa droga. Mire, ¿sabe una cosa? Yo lo veo libre, lo veo bendecido, lo veo arrancado de las tinieblas, lo veo sembrado en la luz de Cristo, lo veo hecho un hombre de Dios, lo veo un visionario. Yo veo la hermosura de Dios en mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Los padres soñadores pueden ver la hermosura. Aplaude al Rey de Gloria, por favor. Guarde silencio, por favor, cuando sientas el deseo de hablar sobre lo feo, defectuoso y débil de tus hijos. Enmudece en ese momento y cambia ese lenguaje. Cámbialo. Yo sé de qué te hablo. Pasaríamos horas llorando y felices a la vez de ver lo que Dios ha hecho.
dentro de nuestra casa. Sé de qué te hablo. Número 5. Voy a recapitular y terminamos. Dijimos que los padres soñadores, número 1, usan la fe a favor del sueño. Número 2, no obedecen los edictos de muerte. Número 3, saben proteger el propósito. Número 4, pueden ver la hermosura. Número 5, los padres soñadores forman hijos altamente efectivos. Forman hijos altamente efectivos. Es obvio, señores, que el material para formar hijos altamente efectivos es la conjugación de unos padres que creen un propósito sobre un hijo, sobre una hija. Esa es la materia prima para activar esos hijos altamente efectivos. Moisés tuvo la efectividad de rechazar aquello que no era de Dios. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés tuvo la visión de identificarse con el pueblo de Dios. Fue tan efectivo que se mantuvo viendo al invisible cuando tuvo que huir y sostenerse nada más de Dios. Moisés fue tan efectivo que creyó en el poder de la sangre del cordero. Aquella noche, cuando la muerte pasaba matando los primogénitos, y así protegió la vida de los primogénitos de los hebreos. Moisés fue tan efectivo que sacó a toda la nación de la esclavitud y ha sido recordado y seguirá siendo recordado como un verdadero héroe. Moisés fue el hombre que pasó el mar como por tierra seca y luego vio cómo sus enemigos intentaron lo mismo y fracasaron. Moisés fue tan efectivo que allá en el monte Sinaí recibió la palabra directamente de Dios, la Torá, la palabra que direccionaría a millones y millones de familias. Oh, señores, si pudiéramos entrevistar a los padres de Moisés, ellos nos darían todo un seminario de cómo tener hijos altamente efectivos. Y nos dirían: creo que lo que nos llevó a formar ese tipo de hijo fue haber creído el sueño de Dios. Fue haber entendido que cuando Dios nos dio un hijo, nos estaba dando algo para soñar. Tu hijo no es un dolor de cabeza. Tu hijo no es la oveja negra de la familia. Tu hijo no es la mosca en la leche. Tu hijo es una bendición de Dios. Dios te lo entregó para que sueñes con él. Dios te lo entregó para que visiones a través de él el propósito de Dios. 3 consejos para terminar. Número 1, cree que Dios tiene un plan con tus hijos. Créelo. Entre ceja y ceja tenlo claro. Dios tiene un plan para mis hijos. Pero pastor, si vieras los amigos que tiene, si vieras en lo que está envuelto, no importa. Cree que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito con tus hijos. Segundo consejo, contribuya a edificar sabiamente la vida de sus hijos. Todos los días, no solo cuando cumplen años, no solo en Navidad, cuando llega Navidad, no, todos los días de la vida, todos los días. Yo aprendí que a mis hijos voy a bendecirlos con mi esposa cuantas veces podamos. Cada vez que hablamos por teléfono, no paramos de decirle que los amamos, que son sabios, que son importantes, que van a escribir la historia que aún nadie hemos escrito en la familia. Contribuya, por favor. Ellos esperan, ellos anhelan y ellos necesitan urgentemente que contribuyas a la edificación sabia de ellos. Y tercero y último consejo, procure ser un amigo en casa y un líder que inspira a sus hijos. Deja esa cara de ogro. Deja esa cara de machete. Deja de pensar: es que aquí. No, un momentico. Conviértete en un amigo. Yo no supe qué sentí. Hace años mi hijo me llamó al cuarto. Yo entré.
Había arrancado todos los afiches que tenía de futbolistas, de esa etapa estaba él. Y los rompió y los tenía todos ahí. Se puso a llorar. Y botaba los pedazos así al piso y decía: papá, estos eran mi punto de inspiración, estos eran a quien yo quería parecerme. Y rompió todo eso y dijo: pero a partir de hoy, yo quiero decirte, papá, que tú eres mi amigo, eres mi héroe, eres la persona que voy a seguir como un modelo que Dios me va a bendecir. Mire, hermano, eso no tiene precio. Eso es valiosísimo. Procura ser amigo y un líder, un mentor eficaz de tus hijos. Alza un momento tu mano derecha si eres tan amable. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra no retornará vacía. Que cada padre, cada madre, aún cada señorita y joven que en los próximos meses y años tendrán sus hijos, recordarán esta revelación de la palabra y caminarán en ella, Señor. Ordeno en el nombre de Jesús que se activen padres soñadores, padres que nos alineamos con el sueño de Dios para y en nuestros hijos. Señor, con nuestros ojos veremos hecha realidad la bendición que tienes para nuestros hijos. En el nombre de Jesús, yo declaro sanas las relaciones entre los padres y los hijos. Declaro que todo muro de odio, de rencor que se había levantado hoy se derriba, y que a partir de este día algo extraordinario, algo grande comenzará a ocurrir de parte tuya, Señor. Hablo bendición sobre estas familias y declaro en el nombre de Jesús que el poder de Dios y que el fluir del Espíritu construye estas familias de manera extraordinaria. En el nombre de Jesús. Amén.